Bienvenidos una vez más a esto que es Barajeándolas. Yo soy Manolo. A mi diestra, Ponchiva Espartano 2.0. ¿Qué hay? Y a mi siniestra, Grey. Y hoy voy a volver en el tiempo otra vez, así como la última vez que les di un tema. Porque hoy vamos a hablar de... Bueno, voy a dar mi primer tema de una asesina. Y voy a hablar de alguien que pues es bastante famosa. La condesa Elizabeth Bathory. O como se le conoce en todo el mundo, Elizabeth Bathory. La condesa vampiro. Entonces, nos remontamos a la época de 1560. Específicamente... Ayer. Sí, sabes. Ya sabes, antier. Específicamente al día 7 de agosto de 1560, donde ella nace en Transilvania. Porque sí, Transilvania existe, es un país. Dato curioso, no les gusta Drácula. Sí. Ven a Vlad Tepes como un personaje histórico bastante importante, pero no les gusta Drácula. O sea, si en algún momento llegas a ir a Transilvania, no hables de Drácula. Nunca digan bla, 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 bla. Exacto. Pero bueno, ella es hija de Ana y Jorge Bathory. Primos ellos. Ya sabes. El norteñismo. Era muy común. En aquella época era común Ahí entiendes por qué salió mal. Sí. Pues mira, sí algo estaba mal porque durante su infancia llegó a padecer ataques de aparentemente epilepsia. Entonces... No, dejando eso aparte, dicen que toda la descendencia de Europa por eso se extinguió. Sí, es que de hecho pues era, incluso, no recuerdo exactamente ahorita qué enfermedad era conocida como el mal de los reyes, precisamente por todos estos casamientos entre... Primos. ¿No era la hemofilia? No. Creo que sí Sí. era la hemofilia, era algo de la sangre exactamente. Pero bueno, la cosa es que ella pues, como era también muy común, la comprometieron muy joven, a los 11 años, con Ferenc Nadasai, de 16 años, el cual era su primo. Entonces, Hay que proteger la descendencia, ¿no? El linaje. exacto. Y pues bueno, a los 12 años se fue a vivir con su primo, al castillo que él tenía. Algo muy diferente de Elizabeth es que, a diferencia de muchas mujeres de la época, ella era alguien muy letrada. Ella con su primo sí tenían conversaciones pues filosóficas, y de hecho ella conocía 3 idiomas. Hablaba húngaro, alemán y latín, y los hablaba fluido. O sea, era alguien muy inteligente. Y de hecho pues a los 15 años se casó. A ver, ¿me estás diciendo que a los 12 años ya sabía 3 idiomas? Empezó a aprenderlos. Empezó. Ajá. Para los 15, cuando se casó, Ya. ya conocía los 3 idiomas. Sí, era la hemofilia. Hemofilia. Enfermedad de los reyes. Exacto. Yo a los 15 Todavía luchaba con el inglés. Yo todavía me acordé de lo que vi en los 15, lo de la hemofilia. Pero sí, la cosa es que pues a los 15 se casó. Y igual en un pequeño giro, normalmente pues cuando se casaban las mujeres en esta época, ellas tomaban el apellido del esposo. Pero aquí fue al revés. Su esposo tomó el apellido de ella. ¿Por qué? Porque la familia Bathory era pues una familia de mucho abolengo, de mucho rango. Entonces pues su primo decide tomar pues el apellido de ella, siendo ahora conocido como Ferenc Bathory. Y pues Transilvania tuvo muchos problemas con guerra, y pues Ferenc tenía que estar continuamente yendo. Y era alguien pues bastante bueno, en el sentido de que pues sobrevivía a todos los combates, al grado de que lo llegaron a conocer como el Caballero Negro de Hungría. Y
por toda esta situación de que estaba mucho en la guerra, no estaba mucho en casa. Por lo cual, el primer hijo del matrimonio lo tuvieron hasta 1585. Pero no fue un varón. De hecho, tuvo 3 hijas de nombre Ana, Úrsula, Catalina, y fue hasta 1598 que nació su único hijo varón, Pablo. Desafortunadamente, para 1604 fallece su esposo por enfermedad. De No, los Reyes. podría ser. Dato negra. No, es que me acordé porque cuando hablaste de cuate, ¿cómo se llama? El monje loco, Rasputín, hablábamos de uno que tenía esa enfermedad de un niño, ¿te acuerdas? Y era hemofilia. Uno de los hijos, ¿no? Ajá, que le curó quitándole la aspirina, que le daban aspirina, por eso me acuerdo. Bueno, dato curioso. Después de que ella se va pues al castillo de su primo, ella vivía junto con su suegra, la cual no la quería. O sea, su tía. ¿Cómo se llama? El odio ancestral de la suegra. Déspotas entre familias. Exacto. Bueno, la cosa es que cuando Ferenc murió, Elizabeth tenía 44 años. Y Lo aprovechó. pues se casó a los 15. Lo aprovechó. La cosa aquí es que pues Elizabeth tuvo que hacerse cargo de toda la administración de las propiedades que tenía su esposo. Y pues en realidad no hacía mal trabajo. Los terrenos los tenía bien cuidados. En general sabía administrar las tierras. Pero aquí es donde empieza un poquito algo. Dato muy curioso. Normalmente un señor feudal solía tener un pequeño ejército para protección de sus tierras. Cuando su esposo fallece, se quedó sin ejército. Como que empezó con la desbandada y ya no tenía ejército. Es que aparte en esa época era muy machista todavía. Entonces era difícil que un hombre obedeciera las órdenes de una mujer. Yo me imagino que al al fallecer el esposo, pues no le quisieron ya dar Su respeto a ella. Y pues como ella no les iba a seguir pagando, a lo mejor muy probablemente se haya quedado sin un ejército. Exacto. Y pues bueno, es en esta época en la que empieza aquí cuenta la leyenda que empezó a castigar a sus sirvientes. La cosa es que Elizabeth, por tener tantas propiedades, pues se hizo de enemigos políticos. No, es que también eso era muy común en aquella época. No podía haber una mujer empoderada. Una mujer que tenía propiedades no era bien vista por la sociedad. Lo que trataban de hacer era arrebatarle sus propiedades y muchas veces lo hacían a la fuerza o de maneras ilícitas. Exacto. Entre ellos, sus principales rivales fueron Gabor I Bathory, su primo, que era príncipe de Transilvania, y Jorge Turzó, otro primo. ¿Se torció? Se torció. Y pues bueno, el rey Matías II de Hungría era primo, Jorge Turzó era primo de Matías II de Hungría, el rey. Y por una acusación que un pastor protestante hizo diciendo que Elizabeth usaba brujería, fue cuando dijo: muy bien, primo, necesitamos que tomes el castillo. Claro, mujer igual a bruja. Tiene poder igual a bruja.
Ahora, Se viste de gala, bruja. ahora, como ya mencioné, Elizabeth no tenía un ejército, por lo cual no encontraron resistencia a Thurzó cuando llegó al castillo, por lo cual entraron a este mismo. Esto que voy a mencionar ahorita es lo que Thurzó dijo que encontró. Entonces, vamos a tomarlo así, ¿no? Fueron sus declaraciones de lo que le encontró. Dice que en cuanto entraron al patio del castillo, encontraron a una chica en un cepo, que es donde los ponían así, que nada más quedaba la cabecita, las manos, que encontraron a una chica, la cual estaba agonizando por una paliza que había recibido. No dicen si la salvaron o la dejaron ahí. No lo dicen. Claro, encuentras una persona, ay, déjala. Posteriormente, pues, entraron y dentro del castillo encontraron a una chica ya sin vida que había muerto por desangramiento y a otra chica que, así como lo dijo, estaba toda agujereada. O sea, tenía heridas punzocortantes, dejémoslo así. La gran mayoría de los castillos tenían mazmorras, por lo cual pues fueron a las mazmorras y encontraron más de una docena de chicas agonizantes y que estaban igual, con perforaciones y cortadas. Y en el patio, bueno, en uno de los patios, y conforme fueron pues haciendo las investigaciones, lograron exhumar 50 cuerpos más. Obviamente detuvieron a Elizabeth y pues empezaron los juicios. Dice también Thurzó que encontraron ceniza y aserrín en grandes cantidades, porque esto lo ocupaban para secar la sangre. Y de dónde surgió esto de la sangre. Cuentan que en algún momento, pues, Elizabeth, que era alguien muy atractiva, se burló de una anciana, que ya pues tenía sus años, arrugada, y se burló de ella. A lo cual esta anciana pues le dijo, ah, sí, pues tú también vas a envejecer y te vas a ver igual que yo. Lo cual provocó que Elizabeth se obsesionara con mantenerse joven y con su belleza. Y pues bueno, en alguna ocasión resulta que pues una de sus sirvientas la estaba peinando y la jaló un poquito, como puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Pero pues esto enojó a Elizabeth, quien le soltó una bofetada y le hizo sangrar. Y esa parte de la sangre cayó sobre Elizabeth en una parte que se había ya empezado a arrugar por la edad y que mágicamente vio que empezó a rejuvenecer esa parte. Por lo cual, pues, empezó su obsesión por... Y ahí se inventó la inyección de suero. No, porque estaba usando sangre como tal. Entonces, es que todavía no existían los centrifugadoras. Esa la inyección de suero es lo que ha estado de moda ahorita, ¿no? Que dicen que tiene tiempo. Pero ahorita lo sacaron mucho por lo de la película de Mel Gibson. Están diciendo que usan niños, ¿no? No, ya tiene tiempo. Pero ahorita Más los coreanos que están locos. Bueno, pero te digo que ahorita se puso mucho de moda ese tema. Que incluso lo llegaron a llamar como las pizzas. Que cuando oyes que están hablando de fiestas de pizza se refieren a eso. Bueno, esa parte del pizza, esa parte del Pizzagate es por otras situaciones. Pero sí, hay algunos casos bastante raros de esa parte. Pero bueno, la cosa es que también encontraron el diario de Elizabeth.
donde ella se supone que llevaba todos los registros de todas sus víctimas. Y ahorita les voy a decir, según el diario, cuántas fueron. La cosa es que pues empieza ella a obsesionarse con la sangre, al grado de que pues es donde viene todo esto que conocemos de su leyenda, de que se bañaba con la sangre de sus víctimas, y de hecho todas sus víctimas tenían que ser jovencitas, entre los 11 y 26 años, y que sus víctimas principales eran vírgenes. Y también dicen que al principio como que había cierto remordimiento en Elizabeth, por lo cual sus primeras víctimas iba siempre con el pastor del pueblo para darles sepultura. Pero que llegó el momento en el que ya no, que ya mejor las incineraban, las quemaban. Elizabeth no se resistió al arresto. Y cuando empezó... ¿Quién se resiste a una lanza? Órale, vete. Y en 1612 fue cuando empezaron los juicios. Cabe mencionar que todos los que testificaron eran mandados por el rey o por el sacerdote del pueblo. Cabe mencionar. Uno de los primeros que hicieron testificar fue Juan Ujuarí, que era el mayordomo de Elizabeth, el cual testificó que él fue, él estuvo presente en el asesinato de 37 mujeres solteras. Como lo dije, pues las principales víctimas tenían que ser jovencitas y de preferencia vírgenes. Y pues, bueno, ¿verdad? Él dice que estuvo presente en 37 asesinatos. Pero pues a él lo mandó el sacerdote a testificar. Recibieron ella y sus sirvientes acusaciones de brujería, asesinato y complicidad. Broga. ¿Te extraña? Sí. O sea, para la época no debería. El primo del rey básicamente dijo: encontramos un montón de cuerpos y encontramos a sus víctimas todavía agonizando. Que tío, que nunca se dice si las salvaron o no. Pues yo creo que no, porque ni siquiera declararon por lo que estás diciendo. Es que las mujeres no tienen voz, ya sabes. Exacto. Le dijeron a Elizabeth, no, tú cállate, estamos en juicio. La cosa es que, pues bueno, una vez que los encontraron culpables... bueno, es aquí en este momento cuando voy a decir cuántas víctimas le imputaron. Como les dije, en este supuesto diario de Elizabeth, pues ella llevaba registro de cuántas víctimas llevaba al día. Y le encontraron que en un periodo de 6 años cometió 612 asesinatos. Dicen que también una de las costumbres que tenía ella era morder las mejillas, hombros y los pechos de sus víctimas para beber directamente la sangre. Que en cierto modo eso se me hace más creíble que el que dijera es que se baña en sangre. Porque se me hace demasiado ilógico poder llenar una bañera o donde sea que se bañara con sangre, teniendo en cuenta el tiempo de coagulación que tiene la sangre. O sea, se me hace algo, porque decían que ella se daba, no duchas, eran baños donde se acostaba, pues, baños de tina. Y una tina aproximadamente creo que son 180 litros. Y... ¿Poquito? No, menos, pero bueno, el punto es que 150, digo. Una persona tiene 5 litros de sangre aproximadamente. ¿Cuántas víctimas necesitarías para un solo baño?
Y tendrías que hacer en dado caso algo súper exagerado para desangrarlas lo suficientemente rápido y poder darte un baño, porque igual el tiempo de coagulación de la sangre, ¿cuánto es? ¿5 minutos? ¿7 minutos? Más o menos. Entonces, ¿Qué no viste, Había Sao? aspirina. Ahí los desangraban de un golpe. Sí, mira, la capacidad estándar es de 100 a 200 litros. Digamos 100. pongamos la chiquita. pequeña, 100 litros. Y sí, efectivamente, son alrededor de 5, creo que 7 litros de sangre en un cuerpo. O sea, Son 5. 5 litros, o sea, ¿cuántas víctimas necesitarías? Para 100, 20. ¿Y cuánto es el tiempo de coagulación de la sangre? ¿5 minutos? ¿7? Depende de cada persona. Bueno, pero en los estimado. estándares, ¿no? Que se manejan siempre ciertos Son- estándares. Segundos, ¿no? Pero bueno, 10 a 13 segundos. de 10 a 13 segundos empieza a coagular la sangre. Entonces, Ya me acuerdo de mis clases de CBT. entonces, pues, Es se que me eso hace... de estar con un tubito haciéndole así, esperando y contando. ¿No se acuerdan? Sí. Entonces, pues, estamos hablando de que es un poquito ilógico. Mira, lo único que se me ocurre es que tengan a las víctimas todas ya para degollarlas. Colgadas. Y es que la vena, la arteria que pasa por aquí, ¿La verdad? tiene mucha Fuerza. Presión. fuerza. Ajá. Y si se están desangrando, obviamente se acelera el corazón mientras todavía están vivos y obviamente va a bombear la sangre más rápido. Es como una fuentecita. Pero tenían que tener a sus 20 víctimas, ella ya estar metida en la tina. Y de todas maneras iba a tener que bañar porque yo no creo que sea agradable salir de ese lugar lleno de sangre. Pues quién sabe, tal vez le agregaba un aditivo más. Un aditivo más. No sé, tal vez le echaba miel. Y el olor aparte, porque ya la sangre así no creo que huela tan bonito, ¿eh? La sangre así. Ya coagulada. No, y es que ¿A incluso si, carnicería? Tenías que decir así como yo ya coagulada. te pones a ver, por ejemplo, todas las películas donde sale alguna vampiresa que se baña en sangre, si te das cuenta la consistencia que tiene la sangre donde se baña, jamás es la misma consistencia de la sangre, No, es líquida, pues la ponen, no te ponen algo viscoso. como es la sangre. Ajá, y aparte, es lo que yo insisto. O sea, tú te cortas y te manchas de sangre y la sangre se embarra en tu piel. Ajá. No sé de eso, no sé. Bueno, si es una No fluye. herida grande, sí. A lo que voy es que si te manchas de sangre, la sangre queda en tu piel, pues, o sea, no Como resistor más no o menos. resbala, exactamente, no resbala ni se cae de tu piel así como para dejártela limpia, queda manchado. Entonces yo me imagino que un baño de sangre, pues, no es nada grato, Pues tal vez le gustaba arrancarse la costrita. pero... A ver si no nos censuran, pero... Sí, lo sé. ¿Cómo se llama? Pero imagínate sus partes íntimas. Ahí sí va a meter Ajá. sangre. Y eso no tomando en cuenta que metiera la cabeza. Que lo más seguro es que si lo hacía, tendría que hacerlo porque ahí es donde se ve más la edad, en la cara. Las patas de gallo. Las arrugas, sí. Entonces, yo no creo que sea grato bañarse en sangre. Pero... Por cierto, también se popularizó mucho que ella, uno de los métodos que usaba para desangrar y torturar a sus víctimas era la famosa doncella de hierro. Que nunca existió. Es que es más bien algo decorativo, no es como tal un método de tortura porque se comprobó que nunca se utilizó ninguna doncella de hierro para eso. Las pocas que se supone que sí llegaron a utilizarse como método de tortura fueron destruidas durante los bombardeos en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no hay evidencia de que se haya ocupado. No, y cualquier doncella de hierro que veas ahorita son simple y sencillamente ornamentales. Ninguna se ocupó pues como método de tortura. De hecho, incluso, y voy a hacer aquí un paréntesis, se sabe que la Inquisición tuvo bastantes víctimas, sí las tuvo, pero también fue mucha propaganda de los rivales, por los cuales subieron mucho los números. No es que no hayan tenido víctimas, no, sí cometieron muchas atrocidades, pero no todas las que mencionan en... Incluso en contra de los gatos. Sí, o sea, seamos honestos, incluso
en esta época sigue habiendo un estigma hacia específicamente los gatos negros. Sigue habiendo un estigma. Sí, de que son bonitos, son adorables. Pero bueno. Y ven a través de tu alma. ¿Eh? Y ven a través de tu alma. Todos los gatos pueden ver a través de tu alma. No, los negros mejor. Todos pueden ver a través de tu alma. Tienen una mirada más penetrante. Pero creo que todos los animales pueden hacer eso. Nada más los gatos. Pero bueno, regresamos con Elizabeth. Como les comentaba, pues tomaron a sus sirvientes y los separaron. A los hombres los decapitaron y los quemaron. Claro. ¿Por qué no? Y a las mujeres, pues los acusaron de brujería. Y las queman. Mira, a 3 brujas en específico, de nombres Dorotea, Elena y Piroshka. ¡Mosca! Exacto. Que se supone que eran las principales consejeras de Elizabeth. Sí las quemaron, pero antes de quemarlas, tomaron unas pinzas al rojo vivo y les arrancaron cada uno de sus dedos, de las manos. ¿Por qué? Cito a los que lo hicieron. Cito a los que lo hicieron por haberlos empapado de sangre de cristianos. Sangre de cristianos. Pues los que matan, las que matan. Sí, Las víctimas. No, y aparte la religión cristiana ya estaba muy expandida en Europa para aquella época. Solo una de sus sirvientas se salvó de la pena de muerte, de nombre Katrina, la cual tenía 14 años de edad, y esto fue porque Era de México. el sacerdote Trina. exacto, pidió explícitamente que no le hiciera nada, pero sí la castigaron. Recibió 100 latigazos en todo el cuerpo. ¿Y por qué? ¿Por Pues qué el pidió el sirvienta. sacerdote que no la castigaran? Beto sabe. Algo habrá tenido. Pero bueno. Encontraron culpable también a Elizabeth. ¿Cómo te parece? Pero por cuestiones de la nobleza no la podían ejecutar. Así que, ¿qué hicieron? La llevaron a su castillo. El castillo de Castice, que no había dicho el nombre, el castillo de Castice, donde había vivido toda su vida, y mandaron albañiles para sellar todas las puertas y ventanas. ¿A poco ya se llamaban albañiles? No, Entonces, pero pues eso era. Y a Elizabeth la metieron a un cuartito pequeño donde pues igual No encuentro la información, pero la seguiré buscando. donde la emparedaron. Y solo ¿no? algo ¿No así, es emparedado? algo así. Donde pues tenía un espacio muy pequeño para estar y solo dejaron un espacio para poder pasarle el alimento. Como a Pablo. ¿A Pablo? Ajá, así le hicieron. Cuando lo encarcelaron. Pero bueno, durante todo este tiempo en el que ella estuvo emparedada, pues, ¿a qué se dedicó el rey Matías II de Hungría? A quitarle todos sus bienes. Y era obvio. Ujú. Ni modo que lo subastaran. Pero el 31 de julio de 1614, Elizabeth pidió que fuera alguien y ella dividió todos los bienes que todavía tenía entre sus hijos. Y pues ahí sí ya no había manera que le quitaran más. Solo tenía su castillo, ella pues, ya solo tenía legalmente su castillo donde estaba sufriendo su condena, ¿no? Y poco tiempo después,
el 21 de agosto de 1614, uno de sus carceleros, cuando le fue a pasar la comida, la encontró boca abajo y ya sin vida. 2 años, ¿no? Después. Fue en el 12 Cuando la emparedaron, te confirmo, sí, 2 años. Cabe mencionar que pues obviamente no le daba el sol, no podía salir. Entonces pues 2 años estuvo ahí y pues la encontraron ya sin vida. Al principio pues se le dio un entierro pues normal, pero en ningún lugar la querían tener por todos estos rumores. La estigmatización que por toda la estigmatización que recibió, hasta que pues la llevaron a la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exid, en Hungría. Cabe mencionar que no se conoce exactamente la localización de esta cripta en la actualidad. Aparece durante la luna llena. No, en los eclipses, ¿no? En las lunas rojas. Exacto, en las lunas de sangre, en las lunas rojas. Pero aquí no terminó la historia para sus hijos, porque el rey los empezó a perseguir. Al grado de que mejor dijeron, ¿saben qué? Nos vamos. Así que tuvieron que huir a Polonia. Pero pues las cosas al final sí se calmaron, porque en 1640 parte de todavía la familia Bathory regresó al pueblo de Transilvania. Ese castaño es mío. Casi. Pues de hecho sí. Y pues, como pueden ver, hay mucho que nos hace creer que Elizabeth no hizo nada. Básicamente le sembraron las pruebas, la inculparon por cosas que no. Porque pues me puede decir, oye, pero hubo testigos. Sí. Hombres que mandaron sus rivales políticos. Su tío. No, pues... Bueno, sí. Su tío. Pero pues, como ya habíamos mencionado, no era nada común que una mujer se hiciera cargo de todo esto, de todo lo que ella hacía, porque administraba las tierras, se encargaba pues de las cosechas, de ver que todo fuera bien en sus propiedades, y eso no era nada común para la época. Lo común hubiera sido que ella se hubiera vuelto a casar y que su esposo hubiera tenido que llevarse todo, o sea, que se hubiera encargado de todo, pero ella no lo hizo así. Ella decidió tomar ella las riendas de todo. Y pues, ¿qué hicieron sus rivales políticos? ¡Claro! La acusamos de bruja. Me sorprende la mentalidad para recrear todo lo que describen, ¿no? O sea, ¿dónde llega su imaginación para poder hacer tanta cosa? Algo muy común, estas acusaciones de brujería, bueno, más bien de sacrificios y utilización de sangre, no solo lo encaminaban hacia las brujas. Había otros 2 sectores hacia los que lo encaminaban: los disidentes religiosos y los judíos. No entiendo, o sea, de la parte de los disidentes religiosos, pues dentro de todo lo logro entender, porque pues te estás alejando de mi doctrina, y si te quiero perjudicar, pues te voy a buscar lo más alto, ¿no? Pero la parte de los es donde no. Es lo mismo, tampoco se apegaban a su doctrina. Sí, es la religión ajena. Pero pues, al final de cuentas, jamás mostraron como que pruebas, porque en los registros no hay nada de información, y pues se les hicieron perdedizos los registros. No, pues aparte, con el tiempo se van inventando más las historias, son más creíbles, y como se pierde El todo. chisme se vuelve real. Exacto. Y pues Elizabeth Bathory, ahora a la actualidad, pues está considerada como una asesina. Pero en realidad no sabemos si sí hizo algo o solo le sembraron las pruebas. No lo sabemos. Y un pequeño dato curioso
que me encontré por ahí. Pues bueno, ella ha estado en mucho de la cultura popular. En obras de teatro de Drácula o musicales de Drácula, ella apareció, aunque no aparece para nada en el libro de Drácula, no aparece, pero ha estado. En algunos de los juegos de Castlevania ha sido personaje que ha aparecido. Específicamente me parece que en los de PlayStation Portátil. Ella es la antagonista de algunos juegos. Y es de hecho como tal un personaje que está basado en ella, que sirve a Drácula. Carmilla también es basada en Elizabeth Bathory. Y también en la saga Fate aparece, pero aquí aparece como dos personas. Aparece como una clase Lancer, pero como niña, ella. Y también aparece como una clase Assassin de adulta. Y se odian entre ellas. ¿Por qué? Porque pues la mayor representa algo que la niña no quiere convertirse. Y la otra pues porque la niña es algo que ansía hacer. O sea, que ansía volver a hacer. Pero pues Elizabeth Bathory, que no sabemos si sí cometió sus asesinatos o no. Yo, al menos mi opinión, creo que pues solo le sembraron las pruebas, entre comillas, porque pues no hubo como tal pruebas, solo testimonios, y que pues fue solo por política que terminó ella siendo esta asesina de leyenda. Yo ya te había dado mi opinión, de hecho te lo dije, era muy común que en aquel tiempo hicieran eso con las mujeres. Lamentablemente hay muchas injusticias en aquel tiempo para la mujer y yo creo que inclusive hoy en la actualidad todavía hay muchos lugares donde no se puede quitar este estigma, porque por ejemplo, si lo vemos en el caso de Estados Unidos, hacia algo más actual, cuando estaba Clinton para presidenta y estaba Trump, la mayoría del pueblo no quería a Trump, pero como son machistas, no podían tener una presidente mujer y por eso votaron por Trump. En lugar de Hillary Clinton. Uh-huh. Eso fue lo que pasó. Entonces no es algo nada más de aquella época, en la actualidad se sigue viviendo. Pero pues yo desde el inicio yo lo veo como, para mí es más un hecho de que le inculparon, le inventaron y le hicieron a considerarla asesina. O sea, por los registros queda como asesina. Así es. Y así la estás presentando hoy. Pero desde mi perspectiva siento que solamente fue un abuso político. Exacto, y teniendo en cuenta que pues uno de sus rivales políticos pues era el rey de Hungría. Su tío. Pero era rey. Su tío. A final de cuentas. Su tío envidioso. Pero pues. El tío que quería los terrenos. De hecho. Pero pues, este fue el caso de la condesa Elizabeth Bathory. Y pues, déjenos en los comentarios. ¿Conocían el caso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí cometió ella los asesinatos? ¿Se los sembraron? Coméntenoslo. Y pues bueno, vamos cerrando. Yo fui Manolo. Yo fui ahí. Yo fui Poncho Espartano 2.0. Y nos vemos. Hasta la próxima.